Buenas tardes con todos. Mi nombre es Karen Serrano Orellana, docente de la Universidad Metropolitana, sede de Machala, y el día de hoy les vengo a exponer sobre el tema determinantes de la carga fiscal, el caso de las empresas ecuatorianas. La presente investigación fue realizada con la máster María Cristina Chiriboga Ayala. Haré una breve descripción de cómo vamos a efectuar la presentación. Empezaremos con una introducción, haremos una revisión de la literatura, presentaremos el objetivo principal del trabajo, indicaremos las 5 hipótesis planteadas en la investigación, haremos una presentación del modelo y haremos una descripción de las variables, indicaremos cuál fue la muestra utilizada y los resultados obtenidos. Finalmente terminaremos con las conclusiones del caso. La presión fiscal o la carga fiscal que soportan las empresas ha sido un tema recurrente tanto para los ejecutivos como los investigadores, debido a que los diferentes factores empresariales podrían incidir en ellas. Es por lo cual en los últimos años las investigaciones respecto al tema han aumentado en gran medida. Como proxy de la carga fiscal de las empresas se tomó la tasa impositiva efectiva, también conocida como TIE, la cual se calcula como el ratio entre el impuesto a la renta a pagar de las empresas dividido por la utilidad antes de impuestos y repartición de utilidades. La tasa impositiva efectiva y sus factores determinantes son de gran interés para las sociedades que van a basar sus decisiones de inversión y financiación en la aplicación del impuesto. El conocimiento de estos factores es necesario para los ejecutivos y para los analistas que buscan brindar una mayor información sobre las cargas fiscales corporativas. En la literatura contable existen 2 teorías. La primera podemos manifestar la teoría del poder político. La teoría del poder político determina que las empresas más grandes tienen estrategias más agresivas en la planificación fiscal. Y también van a influir en las diferentes políticas fiscales que las van a afectar para aumentar el ahorro fiscal que van a tener. Por otro lado, tenemos la teoría del costo político. La teoría del costo político es todo lo contrario y determina que las empresas más grandes tienen mayor visibilidad y por ende van a estar más vigiladas por los entes reguladores. Por ende, las empresas más grandes van a tener mayor carga fiscal. Respecto a estas teorías se han realizado bastantes estudios y uno de los principales que podemos mencionar es el realizado por Zimmerman en 1983. Zimmerman encuentra que las empresas más grandes poseen mayor TIE, es decir, mientras más grande es la empresa, mayor es la presión fiscal que éstas van a soportar. Muchos autores manifestaron que deberían haber análisis multivariables, es decir, no solamente considerar el tamaño, sino considerar otras variables como el inventario, los activos fijos, el endeudamiento de una empresa. Varias investigaciones se realizaron en la década de los 90, a inicios del 2000, y entre las últimas investigaciones realizadas en este tema podemos ver la hecha por Lazard en el 2014. Lazard analiza las empresas que cotizan en Rumanía y obtiene necesariamente que el apalancamiento, la intensidad de capital y la acumulación de pérdidas tienen una relación negativa con la TIE, mientras que la rentabilidad tiene una relación positiva, es decir, las empresas más apalancadas tienen menor presión fiscal, mientras que las empresas más rentables tienen mayor presión fiscal. Respecto a este tema, Lazard encuentra que el tamaño no es significativo, es decir, no podemos decir si las empresas más grandes tienen mayor carga o menor carga. Asimismo, en el 2018, en la misma línea, Vintila, Giorgini y Ponescu hacen una investigación analizando 5 países, entre los cuales se encuentran Rumanía, Hungría y Eslovenia, entre otros, que pasaron de un comunismo a un capitalismo. Aquí encuentran que existe una relación positiva entre la TIE y la rentabilidad, el apalancamiento, la intensidad de capital, el inventario y el tamaño de la empresa. En el 2019, Fonseca, Fernández y Martínez analizan los factores empresariales respecto a la carga fiscal, pero introduce también las variables institucionales, ¿sí? Las variables a nivel país, y muestran que el inventario y la rentabilidad tienen una relación positiva con la TIE, mientras que el nivel de apalancamiento, la intensidad en capital, tienen una asociación negativa. Lo que más manifiestan también estos autores es que estas variables son más significativas o son más fuertes en aquellos países con economías más desarrolladas.
En el mismo año, Fernández García y Martínez hacen una investigación similar, pero lo que ellos hacen es analizar si estas características son similares tanto para las empresas privadas como para las empresas estatales. Lo primero que encuentran ellos es que en las empresas privadas existen mayores factores empresariales que inciden en la carga fiscal, entre los cuales pueden destacar al tamaño, al apalancamiento, la investigación y desarrollo, la rentabilidad. Mientras que al analizar las empresas estatales se observa que solamente dos variables entre las cuales se encuentra el apalancamiento inciden en la presión fiscal. Finalmente concluyendo que los factores empresariales sí afectan, pero en mayor medida a las empresas de propiedad privada. En los últimos años, investigaciones se han realizado en Australia, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pero se desconoce si existen investigaciones similares en Ecuador. En la revisión no hemos encontrado algo similar, por lo cual el objetivo del presente estudio es determinar si los factores empresariales, tales como el tamaño, la rentabilidad, el nivel de endeudamiento, las decisiones de inversión, afectan la carga fiscal que soportan las empresas. Y de ser así, analizar qué relación existe entre ellas, es decir, positiva o negativa. Planteamos 5 hipótesis iniciales, porque lo primero que queríamos demostrar era respecto a las investigaciones si el tamaño de la empresa en Ecuador afecta la carga fiscal de las diferentes compañías. La segunda hipótesis tiene que ver sobre el nivel de apalancamiento y endeudamiento de una empresa y determinar si realmente afectan o no a su presión fiscal. La tercera hipótesis planteada es las decisiones de inversión afectan la carga fiscal de las empresas ecuatorianas. La hipótesis número 4 determina si la rentabilidad económica afecta la carga fiscal y por último, si las empresas con operaciones extranjeras afectan o tienen una carga fiscal mayor o menor. Para lo cual se utilizó el modelo descrito a continuación, donde la TIE manifestábamos inicialmente que en este caso tomó el impuesto causado dividido para los beneficios antes de impuestos y repartición de la empresa I en el año T. Respecto al tamaño, que es el tamaño de la empresa, se lo calculó como el logaritmo natural del total de activos. Respecto al apalancamiento, tomamos la deuda total sobre el total de activos. En la intensidad de capital se lo calcula como el ratio de activos fijos sobre el total de activos y la intensidad de inventario la tomamos o la calculamos como el ratio de inventario sobre el total de activos. El ROA, también queremos analizar la rentabilidad, es el ratio entre el beneficio antes de impuesto y repartición sobre los activos totales. Y la actividad extranjero es una variable dummy que va a tomar el valor de 1 si tiene operaciones en extranjero y 0 caso contrario. La muestra utilizada. Respecto a la base de datos, tomamos la información que tenemos en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Tomamos todas las empresas que presentaron sus estados financieros en el periodo 2014-2017. Eliminamos aquellas del sector financiero debido a que las características son diferentes al resto de empresas y solamente tomamos los sectores de actividades de alojamiento, actividades inmobiliarias, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, construcción, explotación de minas, las industrias manufactureras, de información, transporte y de suministro de electricidad. Eliminamos aquellas empresas con activos totales menores a $50.000 y finalmente trabajamos con un total de empresas, 27.877 empresas, que nos dan un total de 75.289 observaciones. Vamos a hacer un detalle de los resultados obtenidos. Entre los principales resultados obtenidos tenemos que la presión fiscal o la TIE promedio de las empresas está en un 28.67%. Quiere decir que del total de impuestos que pagan representan el 28.67% de su utilidad antes de repartición e impuestos. Podemos ver claramente que existen empresas cuya carga fiscal es del 0%, es decir, el impuesto a pagar final es de 0%, mientras que existen empresas que el 99% de su utilidad va directamente al impuesto. Estos valores difieren, por supuesto, tanto entre empresas y en el tiempo.
El apalancamiento medio de las empresas ecuatorianas se encuentra en un 0,69, notando además que ciertas empresas no se encuentran apalancadas, es decir, solo todo es capital propio. La rentabilidad económica promedio de las empresas, la evaluamos, está en un 10,07%. Respecto a la matriz correlación que se realizó, en una primera instancia podemos ver que la tasa efectiva tiene una relación positiva y significativa tanto con el tamaño de la empresa, el apalancamiento y con las operaciones en el extranjero, mientras que existe una relación negativa con el rendimiento sobre los activos y con la intensidad del inventario. Inicialmente no vemos correlación alguna entre la tasa impositiva efectiva y la intensidad de capital. Respecto a la regresión efectuada, podemos ver claramente que la variable tamaño es negativa y significativa al 1%. Por ende, podemos decir que las empresas de mayor tamaño tienen menor presión fiscal. De esta forma, aceptando la primera hipótesis que nos planteamos, es decir, el tamaño sí afecta la carga fiscal de una empresa. Por otro lado, en la variable apalancamiento se observa una relación positiva y significativa con la tasa impositiva, es decir, a mayores niveles de endeudamiento, mayor es la carga fiscal de las empresas, por lo cual se acepta la hipótesis número 2. Es importante mencionar que tanto el coeficiente de las variables intensidad de capital como intensidad de inventario son negativas, pero no son significativas. Por lo cual podemos ver claramente que no existe incidencia respecto a estos temas en la presión fiscal, por lo cual se rechaza la hipótesis 3. El coeficiente del ROA podemos ver que es negativo y significativo, por lo cual las empresas con mayor rentabilidad sobre sus activos soportan menor carga fiscal que las menos rentables, aceptando la hipótesis número 4. Y por último, el coeficiente de la variable de operaciones en el exterior es positiva pero no es significativa, por lo cual no podemos decir que si una empresa que tiene operaciones exterior tiene mayor o menor carga fiscal, por lo cual se rechaza la hipótesis número 5. Dentro de las conclusiones obtenidas en este estudio es que el tamaño de la empresa sí va a afectar la carga fiscal que soportan las empresas ecuatorianas, dado que a mayor tamaño de la empresa, menor es la carga fiscal. De esta manera, apoyando la teoría del poder político. Por otro lado, el apalancamiento de una empresa afecta la carga fiscal. A mayores niveles de endeudamiento, mayor es la presión fiscal de las empresas ecuatorianas. Esto es algo un poco diferente, debido a que si hay deuda, los intereses son deducibles de impuestos y por ende debería la presión fiscal ser menor. Pero Fernández 2019 explica que esto puede darse claramente porque existen ciertos límites. En nuestro caso podría darse debido a que dentro de la deuda se encuentra tanto la financiera como no financiera, y la deuda no financiera, los intereses o mora que genera, no es deducible de impuestos. Por otro lado, el rendimiento económico tiene una relación inversa y significativa con la TIE, por lo cual se evidencia que empresas con mayor ROA van a soportar una menor carga fiscal. Tanto las variables intensidad de capital, intensidad de inventario y operaciones en el exterior no son significativas bajo el análisis de efectos fijos realizado en esta investigación. Por ende, la carga fiscal no depende por cuánto inventario tengo, por cuánto activo tengo y si tengo operaciones en el exterior. Se puede deducir que las decisiones de inversión en una empresa y las operaciones que realizan no afectan en ningún sentido esta presión. Finalmente, las únicas variables que fueron significativas en la investigación son el tamaño, el apalancamiento y el rendimiento económico. Muchas gracias por todo.